Lo que mi novia aprendió de sus amigas destruyó todo lo que habíamos construido. El principio del fin no siempre se nota cuando empieza. No sé exactamente en qué momento empezó a cambiar. No hubo una pelea grande, ni una traición evidente. Fue más como una grieta silenciosa, algo que se abre con el tiempo sin que lo notes, hasta que ya no puedes detenerlo. Recuerdo perfectamente el día en que me lo dijo. Era domingo, estábamos en mi apartamento, ella vestía una de mis camisas y preparaba café como si nada. Yo la miraba desde el sofá, medio dormido, cuando soltó, sin siquiera mirarme. Mis amigas dicen que no debo dejar que me manipules con regalos. Me quedé quieto. ¿Cómo? Pregunté, intentando reír, como si fuera una broma. Sí, repitió, revolviendo el azúcar. Que los regalos que los hombres dan no son regalos, son herramientas para tenernos sumisas. Y ahí lo dijo con una calma que me descolocó. Ni siquiera sonó como ella. Era como si estuviera recitando una frase que había escuchado demasiadas veces. Hasta ese momento, yo nunca había sentido que hubiera desequilibrio entre nosotros. Sí, a veces le compraba cosas, un perfume, un abrigo, una cena en un restaurante bonito. No por control, ni por demostrar algo. Solo porque me gustaba verla feliz. Pero desde ese día, cada detalle que intentaba tener con ella se convertía en una discusión. ¿Por qué me das esto? ¿Crees que no puedo comprarlo yo? ¿Me estás midiendo con dinero? Yo no entendía nada. Ella, la misma chica que un año atrás me abrazaba cada vez que la sorprendía con flores, ahora me miraba con desconfianza, como si cada gesto tuviera un plan oculto detrás. El cambio. Se llamaba Claudia. Tenía 26 años, trabajaba medio turno en una tienda de ropa, estudiaba diseño y decía que quería ser independiente, no depender de ningún hombre. Y eso me encantaba. De verdad. Yo admiraba su energía, su carácter, su forma de defender lo que creía justo. Pero poco a poco, algo en su voz empezó a sonar diferente. Las frases que antes eran suyas comenzaron a parecer prestadas. Una mujer no necesita que la mantengan. Los hombres siempre quieren comprar afecto. Si te acostumbras a recibir, dejas de ser libre. Yo la escuchaba y no sabía si responder o dejarla hablar. Porque detrás de esas frases, sentía una herida que no entendía. Una noche, mientras cenábamos en un sitio pequeño cerca de su trabajo, lo noté más claro. Yo había pedido 2 copas de vino, y ella, sin mirarme, dijo: «No quiero que pagues esta vez». «Está bien», respondí, sonriendo, «pero al menos deja que pague la propina». «No», me cortó rápido. «No quiero deberte nada». Esa frase me quedó resonando toda la noche. «No quiero deberte nada». Como si todo lo que habíamos vivido, los viajes, los fines de semana juntos, las risas, hubiera sido una deuda. Como si el amor se hubiera convertido en un contrato del que quería salir corriendo. Las amigas. Empecé a notar su influencia. Había una en particular, Laura, que parecía disfrutar viéndola dudar de mí. Cada vez que Claudia salía con ella, volvía con una nueva teoría sobre cómo los hombres manipulamos sin darnos cuenta. Laura dice que el amor romántico es una trampa del sistema. Laura dice que si un hombre te compra flores, está comprando tu atención. Laura dice que no debo dejarte invadir mis decisiones. Yo me preguntaba qué sabría Laura de nosotros. Nunca había estado presente cuando lloramos juntos por algo, ni cuando pasamos horas hablando de nuestros miedos, ni cuando le prometí que creería en ella incluso cuando nadie más lo hiciera. Y aún así, sus palabras tenían más peso que las mías. La distancia. Lo que antes era complicidad, se volvió cálculo. Ya no me contaba cómo le había ido en el día. Ya no me abrazaba sin motivo. A veces se quedaba callada, mirando el celular, escribiendo en sus grupos, y cuando le preguntaba qué pasaba, decía: «Nada. Estoy bien». Pero no estaba bien. Ninguno de los dos lo estaba. Una noche, mientras veíamos una película, sonó su teléfono. Lo tomó rápido y lo puso boca abajo. No suelo revisar cosas ajenas, pero algo en su gesto me dio un mal presentimiento. Minutos después, se levantó diciendo que necesitaba aire. Cuando volvió,
estaba más fría que antes. ¿Te pasa algo? Le pregunté. No. Solo, necesito espacio. Espacio. Otra palabra que empezó a repetir mucho. Necesitaba espacio para pensar, para reencontrarse consigo misma, para no perder su identidad. Y aunque dolía, la dejé. Le di espacio. Le di tiempo. Le di silencio. Pero a veces, cuando entregas todo eso, lo único que consigues es volverte invisible. La fractura. Una tarde, pasé por su trabajo. Solo quería saludarla, invitarla a almorzar. Cuando la vi, estaba hablando con un tipo alto, de barba descuidada, que parecía disfrutar su atención. Me acerqué, y ella cambió el tono de voz, como si yo interrumpiera algo importante. ¿Qué haces aquí? Me dijo, sin sonreír. Vine a verte, nada más. Pensé que podríamos comer juntos. No puedo, respondió rápido. Tengo planes. ¿Con él? Pregunté sin pensarlo. Ella me miró con una mezcla de culpa y molestia. No empieces. No tengo que darte explicaciones. Ese fue el momento exacto en que supe que algo se había roto. No por celos, sino por la forma en que me miró, como si yo fuera parte de una vida anterior, una de la que quería deshacerse. Las palabras que duelen más que un adiós. Semanas después, nos sentamos a hablar. O al menos, eso intenté. Le dije que la notaba distante, que me dolía verla así, que sentía que la estaba perdiendo y no sabía por qué. Ella respiró hondo, como si se preparara para decir algo ensayado. Tú eres un buen hombre, dijo, pero no quiero depender de ti. No quiero sentir que mis logros se deben a lo que me das. Quiero conseguir las cosas por mí misma. Claudia, nunca te pedí que dependieras de mí, le respondí. Siempre quise que creciéramos juntos, no que compitiéramos. No lo entiendes, me interrumpió. No quiero deberte nada. No quiero sentirme agradecida cada vez que haces algo por mí. Mis amigas tienen razón, los hombres dan para tener control. Me quedé callado. No por miedo, sino porque su voz sonaba convencida. Ya no hablaba de nosotros. Hablaba de una idea que alguien más le había puesto en la cabeza. El vacío después del ruido. Después de eso, empezó a desaparecer poco a poco. Mensajes sin responder. Llamadas perdidas. Planes cancelados. Y una noche simplemente no volvió. No hubo ruptura formal. No hubo adiós. Solo el eco del silencio donde antes estaba su voz. Intenté seguir adelante. Me repetí que no era mi culpa, que no podía competir con las ideas que ella decidió creer. Pero aún así, dolía. Porque más allá del orgullo, yo la amaba. Y duele ver cómo alguien que amaba se convierte en un extraño por culpa de voces que no deberían haber tenido tanto poder. El reencuentro inesperado. Pasaron 3 meses. Yo estaba en un café, trabajando en mi portátil, cuando la vi entrar. Lucía diferente. Más delgada, el cabello descuidado, las ojeras marcadas. Vestía un uniforme que reconocí al instante, el de una tienda por departamentos que abría hasta las 11 de la noche. Medio turno, salario básico. No me vio. O quizás sí, pero fingió no hacerlo. Pagué mi cuenta y salí, pero cuando cruzaba la puerta, escuché su voz detrás de mí. ¿Puedes esperar un segundo? Me giré. Ella sonreía, pero era una sonrisa rota. Solo quería decirte, empezó, sin terminar la frase, que tenía razón. ¿Razón en qué? En todo eso de la independencia. Suspiró. Pero también en que una cosa es ser libre, y otra es estar sola. Confesiones entre ruinas. Nos sentamos afuera, en la acera, con 2 cafés fríos. Me contó que las cosas no habían salido como esperaba. Que las amigas con las que salía apenas le hablaban ahora. Que el tipo del trabajo que tanto la escuchaba desapareció en cuanto entendió que ella no tenía nada que ofrecerle más allá de su ilusión de libertad. Creí que podía con todo, me dijo, mirando al suelo. Que podía ser fuerte, independiente, suficiente,
pero a veces solo quiero tener a alguien que me escuche sin juzgarme. No supe qué decir. Una parte de mí quería abrazarla. Otra parte solo quería levantarse y no volver a mirar atrás. No te culpo por buscarte, le dije finalmente. Pero no puedes construir independencia destruyendo a quien te ama. Ella me miró con lágrimas contenidas. Lo sé, susurró. Pero lo aprendí demasiado tarde. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba, levantando hojas secas a nuestro alrededor. Ella se levantó, me miró una última vez y dijo: «Hay algo más que debo decirte, algo que nunca te conté». «¿Qué cosa?», pregunté. No fue solo por lo que me dijeron mis amigas, bajó la mirada. Hubo alguien más, alguien que me hizo creer que tú eras el problema. Y antes de que pudiera preguntarle quién, se alejó, dejando su vaso vacío sobre el suelo. La verdad detrás de su independencia. Esa noche no pude dormir. Su frase me taladraba la cabeza: hubo alguien más. No la manera en que lo dijo, sino como bajó la voz al final, como si nombrar a esa persona fuera peligroso. Pasé días pensando en si debía buscarla o no. Por un lado, sentía que ya había cerrado ese ciclo, por otro, algo dentro de mí exigía respuestas. No porque quisiera volver con ella, sino porque necesitaba entender cómo alguien que me amaba con tanta fuerza pudo transformarse en alguien que me temía. El mensaje. 5 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. No sé si debería escribirte, pero necesito decirte la verdad. Sé. Sentí un escalofrío. Le respondí sin pensar. Dime lo que tengas que decir. Tardó unos minutos. Luego llegó otro mensaje. ¿Podemos vernos? No quiero explicarlo por aquí. Nos citamos esa misma tarde, en un parque que solíamos visitar cuando recién empezábamos. Llegó puntual, con un abrigo gris y el mismo aire cansado que aquella vez en el café. No hubo abrazos ni reproches. Solo silencio. No sé por dónde empezar, dijo, mirando sus manos. Por la verdad, le respondí. Suspiró. ¿Recuerdas a Laura? Sí. Ella no era la única que me influenciaba. Había alguien más, alguien que conocí por ella. La miré, intentando descifrar a dónde iba. ¿Quién? Ella tragó saliva. Su hermano. El tercero invisible. Su nombre era Daniel. Según me contó, era psicólogo. Laura lo había presentado en una de esas reuniones de empoderamiento donde hablaban de relaciones, de independencia emocional y de cómo detectar comportamientos controladores. Daniel era carismático. Tenía esa forma de hablar que parece razonable incluso cuando está equivocado. Claudia empezó a asistir a esas charlas por curiosidad, pero poco a poco, su atención se centró más en él que en los temas. Decía cosas que me hacían sentir comprendida, me explicó. Me hablaba de libertad, de merecerme lo mejor, de no conformarme con menos. ¿Y te convenció de que yo era parte de ese menos? Pregunté con una mezcla de rabia y tristeza. Ella no respondió. Solo asintió, apenas perceptible. No me lo decía directamente, continuó, pero me hacía preguntas. ¿Él te deja decidir? ¿No te sientes presionada por sus detalles? ¿Estás segura de que él te ama y no solo te necesita? Y cuando empezaba a dudar, él me escuchaba, demasiado. La palabra demasiado me golpeó. Sabía lo que implicaba sin que tuviera que decirlo. ¿Pasó algo entre ustedes? Claudia me miró con culpa. Sí. Pero no como crees. No fue amor. Fue dependencia. Me hizo sentir que yo era fuerte, que podía empezar de cero, y cuando me alejé de ti, se alejó él también. El verdadero control. En ese momento lo entendí. No había perdido a Claudia por mis errores, sino por alguien que se aprovechó de su inseguridad disfrazando manipulación de libertad. Ella había cambiado de una forma tan profunda que ni siquiera él necesitó quedarse. La había moldeado, la había vaciado de su esencia, y luego se marchó dejándola con una identidad que no sabía cómo sostener. Quise escribirte antes, me confesó, pero me daba vergüenza. Todos pensaban que era feliz.
Subía fotos sonriendo, hablando de independencia, pero en realidad, no podía pagar ni el alquiler. Laura se mudó, Daniel cambió de número, y me quedé sola. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque me daba miedo que tuvieras razón. La noche de la confesión. Nos quedamos conversando hasta que oscureció. Ella hablaba con una sinceridad que dolía más que cualquier mentira. No busco que me perdones, dijo. Solo necesitaba que supieras que no eras el villano que me hicieron creer. Y tú no eras la víctima que yo imaginaba, le respondí. Hubo un silencio largo, cargado de todo lo que no dijimos en meses. Luego se levantó y me entregó algo, una carta arrugada. Daniel me pidió que te la diera si alguna vez te veía, susurró. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Dijo que te serviría para entender tu papel en todo esto. Nunca tuve el valor de abrirla. Tomé la carta. El sobre estaba viejo, amarillento por los días en su bolso. Solo decía mi nombre, con una caligrafía precisa, inquietante. La carta. Esa noche, en mi apartamento, la abrí. El papel olía a polvo y tinta vieja. Comenzaba así. No me conoces, pero he estado observando cómo te comportas. No te preocupes, no soy un enemigo. Solo alguien que quiere demostrar un punto. Los hombres como tú creen amar, pero en realidad solo buscan gratitud. Mi experimento era simple, quitarte lo que creías tener para ver si podías seguir siendo el mismo sin el rol de salvador. No lo lograste. Y ella tampoco. El resto de la carta era una mezcla de reflexiones retorcidas sobre poder, dependencia y afecto. Daniel hablaba como si todo hubiera sido un ensayo psicológico. Decía que quería observar las reacciones de una pareja promedio al desbalancear los ejes del afecto y la autonomía. Que Claudia era el sujeto ideal, y que yo era el estímulo. Cuando la convencí de que tus gestos eran control, lo hice para probar cuán frágil es la idea de amor cuando se contamina con culpa. ¿No te sientas víctima? Fuiste parte del estudio sin saberlo. Al final, una frase escrita en tinta más oscura. Si estás leyendo esto, significa que el experimento terminó. ¿Aún crees que el amor existe sin manipulación? La fractura mental. Leí la carta varias veces. Sentí rabia, asco, miedo. No sabía si era real o una broma cruel. Busqué a Daniel en internet, pero no encontré nada más que perfiles cerrados y fotos antiguas. Era como si se hubiera borrado del mapa. Llamé a Claudia, pero su teléfono estaba apagado. Pasé noches enteras pensando en lo que había leído. ¿Y si tenía razón? ¿Y si, de alguna forma, todos los gestos de amor esconden algo de control? ¿Y si, sin saberlo, mi cariño siempre fue una forma de dominar? Comencé a dudar de mí mismo. Cada recuerdo con ella se volvió una escena sospechosa. El día que la sorprendí con flores. El viaje que pagué por los dos. Las veces que insistí en ayudarla con sus estudios. ¿Había algo puro en mis intenciones, o todo estaba manchado por la necesidad de sentirme necesario? La desaparición. Una semana después, Claudia desapareció de nuevo. Sus redes sociales se borraron, su número dejó de existir, y en su trabajo nadie sabía nada. Alguien dijo que se había mudado a otra ciudad. Otro mencionó que estaba en terapia. Yo solo sabía que la última vez que la vi tenía miedo. Y no de mí, sino de algo que la seguía incluso en silencio. Empecé a recibir correos anónimos, todos con frases sueltas de la carta de Daniel. A veces llegaban a las 3 de la madrugada, con asuntos como «¿La manipulación también es amor?» o «¿La extrañas o extrañas sentirte bueno?» No había remitente, ni firma, solo las palabras. Pensé que era ella. O él. O alguien más que jugaba con nuestras ruinas. El espejo. Una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, me descubrí repitiendo en voz baja una de las frases de Daniel. El amor no existe sin intercambio. Y me detuve. Esa voz no era mía. Era suya, metida en mi cabeza. Ahí entendí lo que Claudia había sentido. No era amor lo que nos habían robado, sino la capacidad de confiar en lo que sentimos.
El reencuentro final. Pasó casi un año. Yo ya no esperaba verla. Pero la vida tiene una forma cruel de cerrar los círculos. Una tarde, al salir del trabajo, la encontré sentada frente a mi edificio. Llevaba el cabello corto, la mirada serena. Parecía otra persona. Hola, dijo simplemente. Hola, respondí. Se quedó callada un momento. Daniel murió. ¿Qué? Pregunté sorprendido. Su hermana me lo dijo. Un accidente de coche, hace 2 meses. Pero antes de morir, le dejó algo a ella, una carpeta con informes. De nosotros. Me mostró un sobre grueso, sellado. No quise leerlo, continuó. No quiero volver a entendernos como parte de un experimento. Pero pensé que tú debías saberlo. Tomé el sobre sin abrirlo. Lo guardé en mi bolsillo. No quería más respuestas, no si venían de él. Lo que queda después del experimento. Nos sentamos a hablar. No del pasado, sino del presente. Ella había cambiado de trabajo, estaba terminando sus estudios, y había aprendido, según dijo, a ser independiente sin ser hostil. Yo la escuchaba y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. No éramos los mismos, y eso estaba bien. Habíamos sido destruidos, sí, pero también reconstruidos. ¿Crees que lo que tuvimos fue real? Me preguntó, casi al final. Si dolió tanto, le respondí, tuvo que serlo. Ella sonrió, y por un instante volví a ver a la Claudia que conocí antes de que todo se desmoronara. Nos despedimos con un abrazo breve, sin promesas. Y cuando se alejó, supe que era la última vez. Epílogo. Esa noche, abrí la carpeta. Dentro había hojas mecanografiadas con fechas, observaciones, transcripciones de mensajes, incluso capturas de mis redes. Todo con anotaciones al margen. Reacción emocional predecible. Respuesta de apego inseguro. Sujeto muestra resistencia a perder control simbólico. Pero lo que más me perturbó fue la última página. Era una transcripción de algo que yo nunca dije, pero que sonaba exactamente como yo. A veces pienso que si la amo demasiado, la estoy encerrando sin querer. Y si la dejo ir, me pierdo a mí mismo. No recuerdo haberlo dicho. No sé si fue grabado, editado, o simplemente inventado. Al final de la hoja, una nota escrita a mano. Ninguno de los dos era el experimento. El experimento era el amor mismo. La última línea. Desde entonces, no volví a saber de Claudia. Pero a veces, cuando paso por aquel café donde la vi por primera vez después de meses, me detengo en la esquina y miro hacia adentro. En las noches frías, creo verla en alguna mesa, riendo como antes. Y aunque sé que es imposible, me quedo mirando unos segundos, porque parte de mí aún espera que todo lo que vivimos no haya sido una manipulación, sino una historia real que alguien más quiso convertir en un estudio. La carta, la carpeta, los mensajes, los guardé en una caja que nunca abrí de nuevo. No porque tuviera miedo de lo que hay dentro, sino porque comprendí que hay verdades que solo sirven para destruir lo poco que queda en pie. Y cuando me preguntan hoy si creo en el amor, siempre respondo lo mismo. Sí, pero ya no lo confundo con libertad.